El reino y la iglesia, conforme vemos esto, lo primero que tenemos que decir es que la iglesia no es el reino. Y el reino no es la iglesia. Y cuando decimos el reino de Dios, no es solo una forma nueva y elegante de decir iglesia. No, no lo es. La iglesia no es el reino de Dios. Pero hay una relación inseparable entre esas dos cosas. Ahora, en una revisión rápida, cuando estudiamos la iglesia, vimos la palabra griega de la cual obtenemos la palabra iglesia. Es la palabra griega eclesia y significa una asamblea convocada, una asamblea de personas que tienen un propósito especial. La iglesia es la comunidad de personas que se han sometido al gobierno absoluto del rey personalmente en sus vidas. Ellos han aceptado el evangelio del reino como su mensaje, han entrado en la bendición de la vida de este reino eterno con todos sus privilegios y responsabilidades. En otras palabras, ministerio, poder del Espíritu Santo, vida ética y moral, reflejando la presencia del reino en su interior. Cuando nos referimos a la iglesia, la Biblia no está hablando de denominaciones, organizaciones, edificios, reuniones o encuentros. Se está hablando del pueblo de Dios que se ha entregado personalmente a su señorío y reciben a Cristo como su Salvador. La iglesia, como mencioné antes, la iglesia es el instrumento del reino. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Como dije, la iglesia no es el reino de Dios, lo cual es cierto. Pero la iglesia tiene un propósito especial. La iglesia está diseñada por Dios para ser el instrumento del reino. En otras palabras, el reino, que significa su gobierno divino, la autoridad en la persona del rey que está presente. La iglesia está diseñada por Dios para ser un instrumento usado por su reino para revelar la persona del rey. En Mateo 24:14, 1 de Timoteo 3:15, Efesios 2:10, lea estas escrituras. Todos ellos nos ayudan a empezar a comprender que la iglesia no existe en sí misma y por sí misma. Está diseñada con un propósito. Permítame darle una ilustración muy simple, casi tonta, que podría ayudarles a entenderlo. Tengo aquí un guante. Acabo de recibir un guante con 5 dedos, nada especial. Puede ver a través de él. Ahora, yo voy a usar este guante para levantar mi Biblia que tengo justo frente a mí. Así que voy a poner el guante sobre esto y trataré de envolver el guante alrededor de la Biblia para que aguante. Un momento, esto no funciona. Bueno, tal vez si lo hago de esta manera y lo envuelvo otra vez, no, eso tampoco funciona. El problema es que el guante es solo un guante. Pero cuando coloco mi mano en este guante, el guante tiene poder, tiene habilidad. Puedo recoger mi Biblia, puedo alcanzar a los que necesitan ayuda, puedo tocar, amar y dar gracias a los demás. Y en esta sencilla ilustración, el guante es la iglesia. Cuando el guante no tiene la mano, es solo una concha vacía. La mano es la mano de Dios. Cuando la mano de Dios llena un guante, el guante toma poder y dimensión y habilidad y dones y se llena de vida y poder y amor y se convierte en una forma. Debe ser visto teniendo la forma de la mano de Dios. La iglesia fue diseñada para ajustarse a la mano de Dios. No fue diseñada para hacer su propia cosa, aunque muchos hombres tratan de tomar la iglesia y darle forma según sus propios deseos. La iglesia fue diseñada por Dios para tomar una sola forma, y esa fue tener la mano de Dios dentro de ella. Cuando la iglesia está sin la mano de Dios, sin la presencia de Dios, no estoy hablando de una confesión teológica o del orden de servicio de tener un buen equipo de adoración. Hablo de la presencia viva del Dios Todopoderoso. Cuando la iglesia no tiene eso en ella, es solo un guante vacío. Realmente no tiene un gran sentido de propósito.
ni poder, ni vida. Pero cuando este guante, la iglesia, está llena de la mano de Dios, la presencia de Dios, el gobierno de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios, entonces la iglesia está cumpliendo su diseño y propósito dado por Dios. El reino no está confinado o limitado a la extensión de la iglesia. Jesús es el Rey. Usted puede ser la única persona en toda su tribu o su grupo o en su ciudad o en su nación que conoce a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabe qué? Usted tiene el reino de Dios dentro de usted. El reino de Dios, su poder, su presencia, su vida, su salvación, su palabra de verdad, está dentro de usted y hay un gran poder allí. Dios no necesita la denominación de la iglesia u organización, pero lo que quiere hacer es vivir dentro de la gente. Él nos ha diseñado para una relación íntima. Ese fue el objetivo de la creación. Hacer que alguien pueda tener su presencia viviendo en su interior, que camine con Él en una relación íntima y amorosa. Dios todavía quiere lo mismo hoy. Y cuando tiene al Rey de Reyes viviendo en usted, puede estar solo. Cada diablo puede estar alineado contra usted, pero si Jesús está viviendo en usted, entonces está en una posición fuerte. Usted está en la mayoría. Usted tiene más poder, más eficacia, porque mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. En Mateo 13:33, Jesús describe el reino de Dios como levadura, algo que crece desde adentro y continúa creciendo hasta llenar a la persona enteramente. Y en Mateo 13:31 y 32, Él describe el reino como un grano de mostaza, el más pequeño de todas las semillas. Sin embargo, a medida que crece, crece hasta tal dimensión que la gente puede descansar a su sombra. Y lo que vemos desde el reino de Dios es que hay una parte interna y una parte externa. La parte interna es la persona misma siendo cambiada. Pero así como esa persona es cambiada, viene una manifestación externa del reino. Me encontré con algo hace años en una clase de antropología. Era una clase secular en una universidad secular y el profesor habló sobre el efecto de elevación del Evangelio. Y dijo que donde quiera que haya una forma vital y pura del Evangelio que llegue a una comunidad o a una sociedad, él dijo, hay un aumento notable de vida y salud dentro de esa sociedad. Los matrimonios son más estables, la salud de la gente es mejor, incluso sus circunstancias financieras comienzan a mejorar y hay menos desorden y anarquía dentro de esa sociedad. Hay un efecto de elevación cuando hay una forma vital del Evangelio que viene a una sociedad pequeña o a una tribu o a un grupo. Es obvio que a donde llegue Jesús, Él comienza a elevar a la gente porque su reino tiene un gran poder, su reino trae vida. Él es el rey del reino y cuando su presencia entra, las vidas de las personas comienzan a cambiar. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio que predicamos, ese es el rey al que servimos, ese es el reino que representamos. Aquí hay algo que necesitamos entender sobre la iglesia. Les dije antes que la iglesia no es el reino de Dios. Les he dicho en muchas ocasiones en esta enseñanza que el reino de Dios es eterno. Siempre lo ha sido, es ahora y siempre lo será. Pero la iglesia no es como el reino. La dispensación de la iglesia, los teólogos la llaman la edad de la iglesia o la dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia es finita, no es, en ese sentido, eterna. O sea que la iglesia tenía una fecha de inicio. La fecha de inicio de la iglesia fue cuando Jesús murió en la cruz, resucitó, el Espíritu Santo fue dado el día de Pentecostés y nació la iglesia. ¡Aleluya!
Él dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Así que la iglesia tenía un punto de partida. Pero el reino de Dios no tiene un punto de partida. Es eterno, siempre lo ha sido. Ahora la dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, llegará a su fin. Cuando les hablé anteriormente sobre el cumplimiento del reino de Dios viniendo en su plenitud en la consumación al final de todas las cosas, donde vemos el reino de Dios visiblemente, ya no habrá necesidad de una era de la iglesia o una dispensación de la iglesia. Y así estaremos plenamente en el reino en ese tiempo. Ahora, el problema es cuando la iglesia comienza a verse a sí misma como el reino, en vez de como el instrumento a través del cual Dios quiere revelar su reino o el esquema dentro del cual Dios quiere que su reino esté presente. Así la iglesia comienza a cometer un gran error y queda abierta al desarrollo de cosas que son destructivas para la forma en que Dios ha diseñado la iglesia y su propósito. Así la iglesia puede desarrollar jerarquías, esa es una palabra elegante que significa la búsqueda de títulos, posiciones y privilegios. Esto sucede mucho entre los líderes, lo he visto en todo el mundo. La iglesia comienza a convertirse en una organización más que un organismo vivo. La iglesia es descrita en las Escrituras como el cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza. No somos un mecanismo ni una organización, debemos ser un organismo vivo, vital, llenos de la vida de Jesucristo, conectados unos con otros por el Espíritu Santo y por la verdad de la palabra de Dios. Otro problema que comienza a desarrollarse cuando nos vemos a nosotros mismos como el reino en vez de ser el instrumento del reino, es que comenzamos a desarrollar religión, o sea, reglas en lugar de relaciones. Y empieza a tratarse de rituales, en lugar de vivir en una relación íntima y amorosa dirigida por el Espíritu Santo. Otro problema es que tendemos a entrar en las obras de la carne en lugar de depender de Dios y de su gracia para ayudarnos. Tratamos de demostrar que somos dignos, hacemos todo tipo de programas porque pensamos que eso es lo que la iglesia hace en vez de ser guiada por el Espíritu Santo. Pastores, puedo decirles que he encontrado a muchos líderes así. Yo mismo he tenido este problema personalmente. Me enseñaron a hacer estas cosas y quería ser una iglesia. Y no trataba de ser guiado por el Espíritu Santo. Se trataba de, tengo que hacer estas cosas si quiero ser la iglesia. La realidad es que Dios tiene un plan para su iglesia. Recuerden, no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios y el trabajo que hacemos lo hacemos a su manera. Lo primero que necesitamos hacer como líderes no es tratar de dirigir todo basado en lo que creemos que es correcto, sino ponernos de rodillas, presentarnos ante Jesús con humildad y decirle, Señor, tú me has pedido ser líder, me has pedido que sea pastor, me has pedido que enseñe a esta iglesia. ¿Qué quieres hacer aquí? Dios tiene un plan para su iglesia. No necesitamos otros libros, no necesitamos seguir el DVD de otra persona. No necesitamos tratar de emular o reproducir lo que alguien más está haciendo en otro lugar. Necesitamos encontrar lo que Jesús quiere que hagamos y eso es lo que hacemos. Si quiere agradar a Jesús, entonces descubra lo que Jesús, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, quiere hacer en su iglesia. Y le agradará conforme sigue la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. El otro problema que empiezo a ver cuando buscamos ser el reino en vez de simplemente entender nuestro papel para revelar el reino en nuestra presencia es que empezamos a alejarnos de los valores y definiciones bíblicas. Uno de los más comunes que encuentro es que la gente tiene, ellos saldrán y los enseñarán, los dirán y ciertamente lo practicarán. Que si realmente quiere ser una iglesia exitosa tiene que tener mucha gente. ¿Es esto un valor bíblico? ¿Es esto lo que Dios dice en su palabra? ¿Está el Espíritu de Dios presente solo cuando hay mucha gente? Si el Espíritu de Dios solo está presente cuando hay mucha gente, entonces el Campeonato Mundial de Soccer es el evento más espiritual que tiene lugar en la tierra.
es el que más gente tiene. ¿Es esto verdadero? De hecho, cuando mira claramente las Escrituras, Pablo no tenía grandes iglesias. Todas eran pequeñas. Al final del ministerio de Jesús, él tenía, según el capítulo 1 de Hechos, 120 seguidores. Después de 3 años y medio de ministerio, este Hijo de Dios tenía 120 seguidores. ¿El tamaño de Dios es un valor bíblico o es algo que sirve a nuestra carne humana? No creo que haya ningún problema en dirigir una iglesia grande. Creo que hay un problema cuando pensamos que una iglesia grande nos hace más bendecidos de Dios, nos hace más aprobados por Dios. Cristo inició la iglesia, ya leímos sobre eso en Mateo 16-18, ya he hablado acerca de eso. Y Él le ha dado a su iglesia todo lo que ella necesita para cumplir los propósitos eternos de Dios en la tierra al revelar al Rey y a su reino. Pastores, como amigo pastor, no estoy tratando de condenarlos, pero estoy tratando de advertirles con todo el consejo de Dios de las Escrituras. A la iglesia se le ha dado todo lo que necesitamos. Podemos leerlo en las Escrituras, podemos mirar la historia de la iglesia a través de los siglos y ver cómo la iglesia, debido a los conceptos erróneos del liderazgo, se ha desviado. Y por supuesto el diablo está detrás de todo esto. Pero la iglesia tiene poder. Marcos 16-15-18, aquí nos damos cuenta que tenemos poder. Dios nos ha dado poder. 1 Corintios 4:20, Pablo dice que el reino de Dios no se basa en palabras, sino en poder. Hechos 1:8, Jesús dice, y recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Y ese poder no es solo para sentarnos y decir, hey, tenemos poder. Es un poder para usar, bendecir, cambiar y ver a la gente salva, pero también para glorificar al que tiene todo el poder y que es el que lo da a la iglesia. Recuerde, somos un guante vacío sin la presencia de la mano de Dios. Además, Él nos trae la transformación. No solo somos salvos, sino que luego Él comienza a cambiarnos. Sé que cuando me salvé por primera vez salí de una vida de abuso de drogas y alcohol, de otras conductas delictivas, y fui salvo. Pero hoy no soy la misma persona que era antes, ni soy la misma persona que era hace un año. El Espíritu Santo continúa transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo para producir el fruto del Espíritu Santo. Y pastores, puedo decirles que ustedes y yo no hemos sido encargados por Dios para construir una iglesia grande, pero Dios nos ha encargado para edificar gente grande. Eso significa que no se trata de acumular más y más gente, se trata de trabajar con la gente para ver que el Dios vivo está transformando, trabajando dentro de sus vidas, dándoles forma para que se parezcan a Jesús, hablen como Él, actúen como Jesús, piensen como Jesús. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Se nos han dado dones. Efesios 4:11-16, también 1 Corintios 12, Romanos 12. Se han dado dones a la iglesia para ayudar a capacitarla, para permitir que la gente de la iglesia ejerza esos dones en el ministerio. Cada persona en su iglesia tiene un ministerio. ¿Sabía eso? Y si está cansado y quemado en el ministerio, es porque no está capacitando a su gente para hacer la obra del ministerio, como nos dice Efesios 4:12. También se nos han dado las llaves. Mateo 16:19. También en Mateo 18:18, Jesús dice que se nos dieron las llaves del reino. Cuando estudia el idioma original de esa frase dar las llaves, no manejamos esas llaves por nuestra cuenta. Solo podemos atar lo que ha sido atado en el cielo, solo podemos desatar lo que ha sido desatado en el cielo. No usaremos esas llaves por sí mismos. Y para el pueblo judío que escuchó a los discípulos judíos que están escuchando a Jesús cuando dijo esto, entendieron que las llaves le fueron dadas al mayordomo por el rey y que el mayordomo debía abrir la puerta para que la gente tuviera acceso al rey. A usted y a mí se nos han dado llaves. Llaves no para hacernos más bendecidos, mejores, más ricos, más famosos, sino llaves para abrir la puerta para que otros tengan acceso al rey. ¡Aleluya! ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad!
se nos ha dado una victoria segura. Mateo 16:18, mismo versículo donde dice, yo edificaré mi iglesia. Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando era nuevo en el Señor, leí ese versículo y pensaba, qué bien puedo entrar por detrás de las puertas y estar a salvo y esconderme de todos los demonios allá afuera. Esa es una malinterpretación de las Escrituras. En cambio, Jesús dice que la iglesia debe estar en la marcha. A la iglesia se le ha dado poder y victoria. La iglesia debe caminar en confianza, en la seguridad de saber que el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo. Eso dice 1 Juan 4:4. Y en este proceso entendemos que puertas significa el lugar que los ancianos tienen, donde ponen la estrategia y tienen planes y toman consejo, donde hay autoridad. Y Jesús está diciendo que las puertas, el poder, la autoridad, los planes del infierno no prevalecerán contra la iglesia, especialmente cuando la iglesia está llena de la mano de Dios y camina en unidad, se mueve en unidad, no en competencia, no en rivalidad, no en tratar de robar las ovejas de los demás para poder tener seguidores. Pero cuando la iglesia se mueve unida en el poder del Espíritu Santo, incluso las mismas puertas del infierno no pueden resistir a la iglesia. ¡Aleluya! También se nos ha dado una gran herencia. Segunda de Pedro 1:10 y 11, Gálatas 3:26, hasta el capítulo 4:7, nos habla acerca del hecho de que ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos del Dios Altísimo. ¿Por qué desearía un título si me han llamado hijo? ¿Por qué desearía una posición cuando estoy, de acuerdo a Efesios capítulo 1, estoy sentado con Cristo? ¿Qué es más alto que eso? ¿Por qué debería seguir compitiendo contra otros? Porque ellos son mis hermanos, no mi competencia. Espero que entiendan que a nosotros se nos ha dado un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad como líderes en la iglesia. Somos llamados, somos requeridos a que le sigamos, porque Él es el Rey y Señor tanto del reino como de la iglesia. Hermanos y hermanas, he estado en el ministerio por muchos años, me tomó mucho tiempo entender que el ministerio no es acerca de mí. No se trata de conseguir lo que yo quiero. El ministerio es acerca de Él. Se trata de darle a Dios lo que Dios quiere. Quiero recordarles una vez más que no trabajamos para Dios, trabajamos con Dios. Y el trabajo al que somos llamados y equipados debe ser hecho a la manera de Dios. Comencé toda esta enseñanza hablando con ustedes acerca de lo que Dios está haciendo en el mundo actualmente. Y les hablé acerca de lo que creo que Dios está diciendo a la iglesia en general. Que Él está llamando, está observando, buscando activamente a líderes que vengan a Él y se alejen de pensar en, bueno, es mi iglesia y es lo que estoy haciendo que mi iglesia sea grande. Para alejarse de ese tipo de mentalidad, de ese tipo de perspectiva, para tener una mentalidad de reino, tener una perspectiva de reino, el tiempo avanza rápidamente y creo que estamos avanzando rápidamente al final. Y Dios quiere revelarse a sí mismo y su reino al mundo. Él quiere que todo el mundo sepa que ellos pueden ser salvos a través de la fe en Cristo. Y Él quiere usarlo para hacer eso. Pero esto requerirá que se convierta en un líder con mentalidad del reino. Dios está buscando líderes del reino. Puedo decirle con valor que lo está mirando. ¿Está dispuesto a tener una mentalidad de reino? ¿Qué quiero decir con eso? Piensa estar en un campo de fútbol y estar jugando fútbol, tiene el balón y ve al pastor en la calle. Está frente a la portería. ¿Qué hace? Se queda con el balón, dice, no, es mi balón, quiero anotar, quiero ser el famoso, quiero ser el que a todos aplauden. O le pasa el balón a su compañero pastor y deja que él anote en la portería y usted anota. Lo bueno es que si él anota, ambos ganan porque están en el mismo reino, a menos que solo quiera estar en su propio reino.
Les daré otra ilustración. Ve al pastor en la calle, tiene problemas, tiene grandes dificultades. Oh, yo sé cómo es, le dice, oh hermano, oraremos por usted. Y mientras en nuestros corazones dicen, ja, 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 espero que algunos de sus congregantes se vengan a mi iglesia. Usted sabe que eso pasa. ¿Qué debemos hacer? Si solo pensamos en nuestra iglesia, entonces sí, trataremos de conseguir algunos de su gente para que vengan a nuestra iglesia y traigan sus diezmos, para que podamos crecer, para que podamos demostrarle a todos que somos algo. Pero si tiene mentalidad de reino, si está pensando en el reino, tal vez llevaría a su gente, a su mejor gente, los ancianos, gente con entendimiento espiritual que son diezmadores, y se reuniría con ese otro pastor y diría, hermano, por favor, deje que esta gente venga y le sirva a usted y a su iglesia. Ellos se asociarán con ustedes para orar, incluso dar a su iglesia hasta que estén sanos y fuertes y crezcan. Y tal vez se queden allí en su iglesia porque somos parte del mismo reino. Dios está buscando líderes con mentalidad del reino. Y en este día y época es el líder con mentalidad del reino en esta próxima temporada de la vida de la iglesia en nuestro mundo. Creo que esos son los líderes con mentalidad del reino que van a ser usados por Dios en este tiempo. Él lo está llamando a levantarse, a ser el líder que en su corazón quiere ser y que Dios quiere capacitarlo para ser. Pero requiere que usted elija esto. Su reino es para siempre. La iglesia es solo por un tiempo. Pero la iglesia es muy importante como instrumento escogido de Dios a través del cual quiere mostrar su reino al mundo. Usted es la llave. Hablamos de tener las llaves del reino. Déjeme decirle, hermano, hermana, ustedes son una llave. Una llave en la mano de Dios que Él quiere usar en este tiempo presente. Yo oro para que se levante y se convierta en todo lo que Jesús ha ordenado que sea. Que Dios le bendiga mientras estudia, ora, busca su rostro. Dios quiere hacer algo maravilloso a través de usted.